Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. Para las tradiciones judía, cristiana y musulmana, hablar del Templo de Salomón supone evocar uno de los referentes más potentes de la fe religiosa y la inspiración mística. Construido por el más sabio de los reyes de Israel, siguiendo una traza dictada por Dios, el templo se convirtió desde su origen en referencia de la perfección arquitectónica y espiritual. Sus dimensiones, estructura y funcionamiento han sido repetidos hasta la saciedad a lo largo de los siglos y aún en nuestros días sirven de inspiración a infinidad de edificios, tanto religiosos como laicos, objeto de visiones, profecías apocalípticas e incluso ascensiones místicas. El Templo de Salomón ha sido fuente inagotable de la especulación esotérica. Sin embargo, la fascinación y el misterio no solo se asocian al propio templo, sino muy en especial a su ubicación. Para más de la mitad de la humanidad, el sitio en que se alzó el Templo de Salomón es uno de los lugares más sagrados de la tierra, hasta el punto de que se continúa matando y muriendo por su control. Pero, además, el corazón del templo albergó algunas de las más importantes reliquias bíblicas, entre las que el Arca de la Alianza ocupó el puesto más destacado. La posibilidad de que el arca que contenía las tablas de los mandamientos entregados por Dios a Moisés permanezca oculta en algún lugar remoto ha inspirado cientos de estudios, excavaciones arqueológicas, historias literarias y, por supuesto, cinematográficas. Pero, ¿qué es lo que hace que el templo y sus reliquias sigan haciendo correr ríos de tinta después de más de 2000 años? ¿Tenemos alguna certeza sobre su historia y sobre su presente? Aproximarse a los secretos que desde hace siglos envuelven al Templo de Salomón es desde luego una aventura que difícilmente puede dejar indiferente a quien se embarca en ella. ¿Escuchas el Templo de Salomón? Cuando Dios habló a su pueblo, cristianos, musulmanes y judíos comparten una tradición religiosa común que se encuentra recogida en sus distintos textos sagrados. Estos, si bien ofrecen versiones e interpretaciones diferentes de los mismos hechos, reflejan un acervo de tradiciones compartidas que son más parecidas conforme más se remontan en el tiempo. Así, tanto musulmanes como judíos consideran a Jesucristo como uno de los más importantes profetas de la antigüedad, y en las tres religiones los grandes patriarcas de Israel son considerados como hombres santos. La historia de Abraham y su descendencia es conocida por los fieles de las tres religiones, y buena parte de los hechos que se reflejan en el Antiguo Testamento son asimismo parte de la tradición musulmana y judía. Este es también el caso del Templo de Salomón, cuyo significado y existencia se vincula a las grandes religiones de Occidente y Oriente Próximo y cuyo origen, según los textos sagrados,
se sitúa mucho antes de su construcción. Antes de que el templo de Salomón se alzase como tal, los antiguos israelitas no contaban con un lugar estable que sirviese de referencia para el culto religioso. De este modo, los primeros santuarios de los que se habla en la Biblia no eran templos tal y como hoy los entendemos. Por regla general, se trataba de lugares en los que, tras haberse producido una aparición divina, se construían altares para el culto y la ofrenda de sacrificios. No obstante, el sitio en el que habría de emplazarse el templo de Salomón hundiría sus raíces como espacio sagrado en ese tiempo en que no existían templos formales. Según el relato bíblico del Génesis, Dios quiso probar la fidelidad del primer patriarca de Israel, Abraham, ordenándole que sacrificase a su único hijo, Isaac. Abraham, obediente, condujo a Isaac al lugar señalado, el monte Moria, donde el propio Dios le detendría justo en el momento en que se disponía a consumar el sacrificio. En vez de Isaac, el Señor proporcionó un carnero a Abraham para que fuese sacrificado en el mismo sitio. Conforme a la tradición bíblica posterior, libro 2 de Crónicas, el templo de Salomón se levantaría precisamente en el monte Moria, en el mismo lugar señalado por Dios a Abraham para rendirle culto. Además de la tradición sagrada atribuida al espacio ocupado por el templo de Salomón, la propia idea de la existencia de un templo resulta también muy anterior a la construcción del mismo. En palabras de los profesores William Hamblin y David Shelley, autores del estudio El Templo de Salomón, Historia y Mito, tras siglos de esclavitud en Egipto, el culto de los israelitas pasó de ejercerse en los santuarios provisionales de clanes a seguir un sistema formal gracias a las revelaciones hechas a Moisés. En efecto, es en la alianza establecida entre Dios e Israel a través de Moisés donde la creación del templo de Salomón encuentra su fundamento. Conforme a la narración del Éxodo, Moisés liberó a los israelitas de la esclavitud que padecían en Egipto para conducirlos a la tierra prometida de Canaán. Desde la salida de Egipto hasta la llegada al anhelado destino, transcurrieron 40 años de peregrinación por el desierto, a lo largo de los cuales tuvo lugar uno de los hechos esenciales del Antiguo Testamento. Llamado por Dios, Moisés se retiró a orar al monte Sinaí, donde recibió de la mano del Señor 2 tablas de piedras grabadas con los 10 mandamientos que habrían de ser la ley de los israelitas. Al bajar del monte en el que había permanecido 40 días y 40 noches, Moisés encontró que su pueblo, dejándose llevar por la idolatría, había construido un becerro de oro al que adoraban. Indignado, rompió las tablas de la ley. Si bien rogó a Dios que perdonase a los israelitas por su pecado, como es sabido, Dios escuchó sus ruegos y le pidió que tallase unas nuevas tablas de piedra, en las que el Señor volvería a grabar los mandamientos. Con tal fin, Moisés regresó al monte Sinaí, donde no solo recibió las nuevas tablas de la ley, sino que se establecieron los términos de la alianza entre Dios e Israel. Israel era el pueblo elegido de Dios, al que había revelado su ley, los mandamientos, y al que protegería mientras éste la cumpliese. Las tablas eran, por tanto, símbolo de la alianza y por ello serían depositadas en un arca, según las precisas instrucciones divinas. La denominada Arca de la Alianza
habría además de permanecer en un santuario que permitiría a Dios habitar en medio de su pueblo, el llamado tabernáculo. El concepto de templo como lugar en el que encontrar a Dios nacía así para los israelitas, y tanto el Arca de la Alianza como el tabernáculo serían construidos siguiendo las pautas dictadas por el Señor. Los textos bíblicos son muy ricos en detalles sobre ambas construcciones. El tabernáculo, precedente inmediato del templo de Salomón, era una suerte de santuario móvil, dado el carácter nómada del pueblo israelita por entonces. Se trataba de una tienda separada del resto del campamento por unas cortinas de lino blanco. Todo el entorno del tabernáculo se dividía en 3 zonas sagradas. Así, de este a oeste, se encontraba primero un atrio o zona descubierta, única del complejo a la que podían acceder los fieles. A continuación, se hallaba la tienda o el tabernáculo propiamente dicho, realizado con tablones de acacia recubiertos de oro. Este recinto se dividía en 2 espacios, el santo, o lugar en que los sacerdotes podían realizar sacrificios, y el Sancta Sanctorum. En el primero, un candelabro de oro de 7 brazos simbolizaba el árbol de la vida, mientras que una mesa con 12 panes, los panes de la presencia, representaba a las 12 tribus de Israel. En el Sancta Sanctorum se encontraba el Arca de la Alianza, y sólo el sumo sacerdote podía acceder a él. El arca era la más sagrada de las reliquias de Israel. Consistía en un cofre de madera de acacia de 112 por 69 centímetros, bañado en oro por dentro y por fuera. En sus esquinas, 4 anillos también de oro permitirían pasar unas varas de acacia, asimismo cubiertas del preciado metal, con las que poder transportarla. La dorada tapa del arca, llamada propiciatorio, representaba el trono de Dios. En sus lados más cortos se situaban 2 querubines enfrentados, cuyas alas extendidas se tocaban en el centro de la tapa. El arca representaba así la presencia divina, razón por la que se custodiaba en el Sancta Sanctorum del tabernáculo. En su interior se guardaron varias reliquias del Éxodo, las tablas de la ley, maná, el aliento que Dios hizo caer del cielo para alimentar a los israelitas, y el báculo de Aarón. Pero además, según el relato bíblico, el arca poseía extraordinarios poderes y, como recuerda el escritor experto en temas bíblicos Juan Arias, el arca nunca dejaría de acompañar a los israelitas en sus peregrinaciones. Les acompañará en todas las batallas. Será como el gran talismán del pueblo de Israel a través de los siglos. Una especie de icono con poderes mágicos. Un talismán y un poderoso instrumento de naturaleza divina que daría su razón de ser al templo de Salomón. El templo de Salomón. Cuando en tiempos del rey David, entre el 1010 y el 970 a.C., Israel se convirtió en un reino sedentario con capital en Jerusalén, cristalizó la idea de convertir el tabernáculo en un lugar fijo. David comenzó a acumular los materiales necesarios para su realización y escogió el emplazamiento en el que se debería alzarse, el mismo sitio del monte Moria, donde, según la tradición, Abraham había ofrecido en sacrificio a Isaac, y donde el mismo David
había visto aparecerse al Señor. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien llevaría la obra a cabo. Según los textos sagrados y la tradición, Salomón fue uno de los personajes más singulares del Antiguo Testamento. Como rey, no solo logró acumular fabulosas riquezas, sino que además poseyó una sabiduría mítica y capacidades mágicas. La historia de la construcción del templo está llena de fenómenos extraordinarios, como el hecho de que el rey israelita hubiese empleado en la misma a demonios que habría logrado someter gracias a un anillo que le habría entregado el arcángel Miguel. La figura del anillo o sello de Salomón, identificado con un hexagrama, estrella de David, sería utilizada durante siglos por magos cristianos y musulmanes en sus acercamientos al mundo de lo sobrenatural. Fuese o no fruto de habilidades mágicas, el templo era una reproducción en piedra y a mayor escala del tabernáculo, y por tanto una reproducción del santuario diseñado por Dios. La construcción debió de comenzarse hacia el año 968 a.C. y Salomón empleó para ello al arquitecto fenicio Hiram. El templo, al igual que el tabernáculo, se orientaba de este a oeste y también tenía 3 estancias, un pórtico con 2 grandes columnas, el Santo y el Sancta Sanctorum. Sus dimensiones eran de 32 metros de largo por 9,1 de ancho y 13,7 de alto, y además contaba con patios auxiliares y almacenes. Todo el edificio se hizo en piedra, si bien su interior se cubrió con paneles y vigas de cedro forradas con planchas doradas. En el interior del Sancta Sanctorum, Salomón depositó el Arca de la Alianza, flanqueada por 2 enormes querubines de oro de 4,6 metros de altura y cuyas alas se abrían hasta tocar las paredes. El templo, al que se llamó Bet Yahweh, Casa del Señor, se convirtió en símbolo de la presencia de Dios, el lugar escogido y diseñado por éste para habitar entre los hombres, razón por la que se transformó en el centro de la religión de Israel. Sin embargo, en el transcurso de los 10 siglos siguientes y al compás de las convulsiones políticas del momento, el templo fue destruido y reconstruido hasta 3 veces. Durante cerca de 400 años, el templo de Salomón se mantuvo incólume, como orgulloso símbolo de la alianza de Dios con Israel. No obstante, en los reinados posteriores al de Salomón, los profetas comenzaron a advertir sobre la posible retirada de la presencia divina si los israelitas continuaban perseverando en sus pecados. Finalmente, según se narra en el Libro de los Reyes, Israel fue atacado en el año 586 a.C. por los babilonios, cuyo rey, Nabucodonosor, incendió y saqueó el templo. En palabras de los profesores Hamblin y Shelley, la destrucción del templo de Salomón fue un acontecimiento traumático, ya que durante largo tiempo el templo había simbolizado la nación, la alianza, la monarquía y, lo más importante, la presencia de Dios en el centro de Israel. La conquista de Babilonia por Persia en el año 539 a.C. dio a los judíos la oportunidad de reconstruir el templo al año siguiente. La recuperación se hizo bajo el impulso de un miembro de la casa de David, Zorobabel, por lo que el santuario entonces levantado se reconoce como el templo de Zorobabel o segundo templo. La siguiente transformación tendría lugar bastante tiempo después, cuando Israel se encontraba bajo poder de Roma.
Así, en el año 19 a.C., Herodes el Grande, más conocido por ordenar la matanza de los inocentes, inició una renovación del templo que no habría de completarse hasta el año 63 después de Cristo. Herodes desmanteló el templo de Zorobabel y transformó completamente el recinto sagrado, si bien mantuvo su planta y dimensiones. Este nuevo santuario, al igual que los anteriores, continuó centralizando la vida religiosa de los judíos y mantuvo intacto su poder y significado. Precisamente por eso, en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito asedió Jerusalén para reprimir una revuelta judía, no solo destruyó la ciudad, sino que esclavizó a miles de judíos y quemó el templo hasta sus cimientos. El templo no volvería a levantarse. Como recuerdan Hamblin y Shelley, paradójicamente, la cataclísmica destrucción del templo terrenal hizo que, de ser simplemente un edificio, pasara a convertirse en un lugar mítico y de complejidad cósmica, un templo de la imaginación. En efecto, el templo de Salomón y posteriores se convirtió en un referente esencial para las tradiciones religiosas judía, cristiana y musulmana. Así, el monte Moria o del templo es considerado también hoy por todas ellas como un lugar sagrado. Mientras esperan la llegada de un Mesías y la restauración del templo, los judíos acuden a rezar al Muro de las Lamentaciones, que creen parte de la pared de piedra que delimitaba la explanada en que se alzaba el santuario, en concreto, el muro de contención sudoeste del segundo templo. Por su parte, los musulmanes acuden masivamente en peregrinación a la Cúpula de la Roca, edificio levantado en el lugar en que se encontraba el templo y en el que, según la tradición islámica, se halla la piedra desde la que ascendió Mahoma a los cielos. Para los cristianos, el templo es el lugar en que rezó, fue presentado y predicó Jesucristo. De su importancia para estos últimos habla el hecho de que la iglesia del Santo Sepulcro, es decir, la que se levantó sobre la tumba vacía de Cristo, se hiciese siguiendo la pauta arquitectónica del Templo de Salomón. La complicadísima situación política y religiosa de la explanada del templo ha dificultado el trabajo de los arqueólogos, de suerte que aún no se han hallado restos del primero de los santuarios. Pese a ello, los especialistas coinciden en señalar que podemos hacernos una idea muy aproximada de su aspecto, tanto por las descripciones bíblicas como por la decoración aparecida en otros templos canáneos excavados. Pero más allá del edificio, el verdadero valor del templo de Salomón lo constituía la presencia de Dios en él, una presencia simbolizada por el Arca de la Alianza custodiada en el Sancta Sanctorum. Puede que el templo de Salomón haya sobrevivido como concepto y referente a lo largo de los siglos, pero ¿sobrevivieron también sus reliquias cuando fue destruido? El Arca de la Alianza. El libro de los Reyes de la Biblia describe la destrucción y el saqueo del templo por los babilonios en el año 586 a.C., pero nada se dice en el texto sagrado sobre la suerte corrida en tales circunstancias por el Arca de la Alianza y las preciadas reliquias de su interior. La narración del libro de Esdras, en que se recoge la reconstrucción del templo por Zorobabel, 48 años después, tampoco explica nada al respecto, si bien
deja claro que el arca y los querubines que la guardaban habían desaparecido. A juicio de autores como Juan Arias, sigue siendo un misterio que la famosa Arca de la Alianza desapareciera de repente sin dejar huella. Puede que fuera destruida con el templo, pero es extraño que nadie se preocupara de salvarla y que, de una forma u otra, no se hubiese conservado parte de ella. La desaparición del contenido del Sancta Sanctorum del templo, es decir, de su razón última de ser, despertó un enorme interés que se ha mantenido intacto hasta nuestros días. Pero dicho interés no solo ha obedecido al innegable valor religioso del arca, sino muy en especial a los sobrenaturales poderes que se le atribuyen. La Biblia describe con detalle las propiedades de este cofre. La más importante de sus capacidades era la de ser el lugar en que Dios se hacía presente, razón por la que sobre el propiciatorio del arca se producían manifestaciones del poder divino en forma de chispas o llamas. Estas podían acarrear la muerte de quienes osaban acercarse o tocar el objeto sagrado, como sucedió con los hijos de Aarón, que fueron devorados por las llamas cuando realizaban una ofrenda de incienso no pedida por Yahvé, o con Uzá, que murió al tocar el cofre. En ocasiones, estas chispas se producían de modo espontáneo y daban muerte a algunos de los porteadores. Si bien parece que el arca también podía vencer la gravedad y elevarse llevándose consigo a quienes la transportaban, el poder del arca de la alianza fue asimismo motivo de que los israelitas la empleasen como arma de guerra a lo largo de sus 40 años de peregrinación por el desierto. La presencia del cofre sagrado garantizaba la protección de Dios y por tanto la victoria militar, como sucedería en la toma de Jericó, cuyas murallas cayeron gracias al son de las trompetas de los israelitas y de la acción del arca. Incluso antes de que la peregrinación desde Egipto tuviese fin en aquella ciudad, el arca ayudaría a los israelitas a derrotar a los filisteos. Según la narración bíblica, estos lograron derrotar a los primeros y arrebatarles el arca, pero terminarían por devolverla a sus legítimos dueños ante la masiva muerte de filisteos víctimas de los tumores provocados por el cofre con poderes divinos. Tan variada colección de manifestaciones extraordinarias ha llegado a preguntarse a no pocos científicos sobre una posible explicación no religiosa de las capacidades del arca descritas en los textos bíblicos. La búsqueda de explicaciones ha dado pie a todo tipo de teorías, desde la desconcertante hipótesis de los ingenieros británicos George Saxon y Rodney Dale, hasta la más verosímil del científico argentino José Álvarez López. En los años 70 del pasado siglo, los primeros plantearon en su libro The Manna Machine, la máquina del maná, la posibilidad de que el arca fuese algún tipo de ingenio nuclear capaz de producir una especie de alga que sería el maná que los israelitas recibieron como alimento. Su hipótesis parte de la interpretación de las sagradas escrituras mediante la cábala, razón por la que no resulta sencillo demostrar sus afirmaciones. Más recientemente, José Álvarez López, tomando en consideración las precisas medidas del arca y los materiales empleados para construirla, ha planteado la hipótesis de que ésta podría haber sido un condensador eléctrico de alto voltaje. De este modo, encontraría explicación
la producción de chispas descritas en la Biblia y la muerte instantánea de quienes tocaban el arca, pues estos resultarían electrocutados. La vinculación del cofre sagrado a alguna forma de producción de energía es hasta hoy la corriente predominante en las teorías de carácter científico que tratan de explicar los hechos descritos en los textos bíblicos. Sin embargo, para algunos autores, la clave se encuentra en los materiales y las características físicas del arca, mientras que para otros, la cuestión esencial reside en la naturaleza de su contenido. A juicio de los primeros, la particular superposición de materiales, conductores y no conductores, en un determinado número de capas podría convertirla en una suerte de acumulador de energía, si bien la naturaleza de la misma resulta incierta. Desde la extraña energía vital u orgón, descrita por el médico austriaco Wilhelm Reich, y cuya existencia aún no se ha demostrado, hasta simple energía magnética. Para quienes se centran en el contenido del arca, las capacidades de la misma podrían explicarse por el hecho de que en su interior se guardase algún tipo de material radioactivo, probablemente algún fragmento de meteorito, lo que cuadraría con la producción de tumores. Pero si los poderes sobrenaturales del Arca de la Alianza han mantenido el interés sobre ella a lo largo de los siglos, su destino tras la destrucción del Templo de Salomón ha alimentado desde la antigüedad un sinnúmero de búsquedas infructuosas. Como apunta Juan Arias, es curioso que mientras en el mundo existen reliquias de casi todo, incluso de la leche de la Virgen María y pajas del pesebre donde Jesús fue recostado al nacer, y trozos de la cruz y clavos con los que fueron traspasados sus manos y sus pies, no hayan quedado rastros ni siquiera falsos de esa preciosa reliquia. No hay tampoco restos de su contenido, las dos famosas tablas de piedra con los mandamientos. En efecto, la desaparición del arca es hasta hoy un episodio por completo inexplicable y sobre el que la Biblia no da pista alguna. La falta de estas sirvió de alimento ya en la Edad Media y la moderna para las conjeturas sobre el posible traslado del Arca de la Alianza fuera del antiguo Israel. Especial relevancia adquirieron las teorías sobre el posible rescate de la reliquia sagrada realizado por los caballeros de la Orden del Temple. Según esta explicación, los templarios habrían descubierto el arca enterrada bajo las ruinas del templo, cuando ya se había levantado la cúpula de la roca, y la habrían trasladado hasta Languedoc en Francia, Inglaterra o la capilla de Rosslyn en Escocia. No menos interesante es la tradición de origen medieval que sitúa el arca en la ciudad etíope de Aksum. Según las leyendas recogidas en el Kebra Nagast, Gloria de los Reyes, la reina de Etiopía, antigua Saba, llamada Maqueda, viajó a Jerusalén para conocer al sabio rey Salomón. Convertida a la fe israelita, dio un hijo a Salomón llamado Menelik, que tras criarse en Etiopía, fue a Jerusalén para que su padre le ungiese como rey. Estando allí, el sumo sacerdote, Azarías, tuvo una visión en la que Dios le indicaba que el arca debía ser llevada por Menelik a Etiopía, de suerte que éste era reconocido por Dios como verdadero sucesor de Salomón. Los cristianos etíopes consideran verdadera la historia del traslado del arca. Como ellos,
También algunos arqueólogos y especialistas creen que el cofre sagrado podría encontrarse allí. De hecho, las iglesias etíopes reproducen la división tripartita del Templo de Salomón y al santuario interior, el equivalente al Sancta Sanctorum. Solo pueden acceder los sacerdotes que celebran el servicio eucarístico. En este espacio se custodia un tabot, arca, que se saca los días de procesión. Sin embargo, es en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, donde, conforme a la tradición, se continúa conservando el Arca de la Alianza, que jamás sale de este recinto. La restricción del acceso al santuario interior deja sin respuesta a los investigadores que han tratado de corroborarlo. Pese a las enormes dificultades para dilucidar lo sucedido con el arca, son muchos los arqueólogos que en las últimas décadas han tratado de localizarla en Tierra Santa. Algunos de ellos creen haberla encontrado en las cámaras subterráneas y las cisternas que se abren bajo la cúpula de la roca, mientras que otros la creen escondida en alguna cueva de Jordania, bajo el monte Nebo o el Calvario. La conflictiva situación política de la zona, unida a los problemas de excavar en lugares con semejante acumulación de información arqueológica, ha impedido comprobar estas hipótesis. Superados los 3000 años desde que el arca fuese creada, esta reliquia sagrada sigue inspirando tanto interés como en tiempos del Antiguo Testamento. Quizá fue un arma poderosa y quizá ese poder siga enterrado u oculto en algún sitio. Pero todo parece indicar que, por ahora, el arca, como el Templo de Salomón, está condenada a continuar residiendo en la imaginación de quienes sueñan con hallar la prueba irrefutable de que un día, en el Sinaí, Dios habló a Moisés. Curiosidades de la historia. Las guerras más absurdas. Ya sea por motivos económicos, políticos, por afán de conquista, por intereses particulares de algunos que logran hacer creer que son intereses colectivos, el caso es que a lo largo de la historia, las guerras han estallado por diferentes zonas y en muchas ocasiones por simples nimiedades, ya fuese por el motivo de la disputa o por el objeto de la misma. Todos los conflictos bélicos son absurdos, pero estos que vamos a narrar a continuación se llevan la palma. Como dice el refrán, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. La Guerra del Cerdo. El llamado Territorio de Oregón es el nombre con el que se conocía la región del noroeste de América del Norte, situada entre las montañas rocosas y el Océano Pacífico, y que en la actualidad comprendería la provincia canadiense de la Columbia Británica y los territorios estadounidenses de Oregón, Washington, Idaho y parte de Montana y Wyoming. Tras la desaparición de la presencia española, el territorio fue ocupado conjuntamente por británicos y estadounidenses. Con la firma del Tratado de Oregón, 1846, se fijaron los límites: al norte del paralelo 49 para los británicos y al sur, hasta el paralelo 42, territorio estadounidense. Pero había un pequeño archipiélago, las Islas San Juan, situado entre la isla Vancouver y el continente que ambos pretendían. En las islas convivían los colonos estadounidenses con sus pequeñas explotaciones agrícolas y la compañía británica Bay Hudson, con grandes explotaciones ganaderas, ovinas y porcinas. Lamentablemente,
un pequeño altercado prendió la mecha. El 15 de junio de 1859, un cerdo propiedad de la Bay Hudson se metió en el terreno de un agricultor estadounidense e hizo de las suyas. Lyman Cutler, el propietario del terreno, mató al cerdo. Las autoridades británicas, a petición de la Bay Hudson, lo arrestaron y el resto de agricultores solicitaron la ayuda militar de su gobierno. Los Estados Unidos enviaron un pequeño contingente de tropas y los británicos respondieron con 3 buques de guerra. No hubo ningún disparo, pero durante 2 meses los estadounidenses siguieron enviando tropas y los británicos 2 buques más. Ambos gobiernos entendían que era absurdo comenzar una guerra por un cerdo, pero nadie daba su brazo a torcer. Bajo aquella estúpida excusa subyacía la verdadera realidad, la disputa por la propiedad de las Islas San Juan. El comienzo de la Guerra de Secesión Americana dejó aparcado el conflicto que no se arreglaría hasta 12 años más tarde, cuando ambos países decidieron someterse al arbitraje de un tercero, el Kaiser Guillermo I de Alemania, que declaró las Islas San Juan como propiedad de los Estados Unidos. Ambos aceptaron la resolución y las tropas británicas se retiraron. La Guerra de los Pasteles. Lo que puede llegar a cambiar una frase si suprimimos unos artículos de Guerra de Pasteles a Guerra de los Pasteles. En la primera de ellas, a nadie nos importaría participar, y la segunda la libraron Francia y México en 1838. Tras lograr la independencia de España en 1821, México se enfrentaba a una delicada situación económica lastrada por las cuantiosas deudas con los países que habían financiado la guerra de independencia, sobre todo Francia, y agravado con enfrentamientos entre partidarios de los distintos candidatos a la presidencia. En la década de los 30, una serie de disturbios callejeros desembocaron en el asalto de varios comercios, entre los que estaba la pastelería de un ciudadano francés, el señor Remontel. El francés se puso al frente de los comerciantes asaltados y exigieron al gobierno mexicano una indemnización por los daños y perjuicios causados, 600,000 pesos. Ante la falta de respuesta, solicitaron ayuda al gobierno francés. Poco o nada importaban las reparaciones económicas exigidas por los comerciantes, pero Francia utilizó este conflicto menor para exigir a México su pago y, lo más importante, para avisarles de lo que podría ocurrir si no devolvían los préstamos que se adeudaban a Francia. Luis Felipe I, rey de Francia, envió una flota al mando del almirante Charles Boudin que bloqueó los principales puertos del Golfo de México. Ante dicho bloqueo, en noviembre de 1838, México le declaró la guerra a Francia. El almirante Boudin ordenó tomar Veracruz. A pesar del regreso del general Santa Anna para dirigir la defensa, en la que incluso llegaría a perder una pierna, nada se pudo hacer ante la superioridad numérica y, sobre todo, del armamento del ejército francés. En marzo de 1839, y actuando de intermediarios los británicos, México se comprometió a pagar los 600,000 pesos y la flota francesa se retiraba. La Guerra de la Sandía. El Tratado Mallarino-Vidlac, firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Estados Unidos y la República de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, fue un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países. El problema es que resultaba tremendamente favorable para los intereses económicos y comerciales
de Estados Unidos y, peor aún, de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada. Además, muchos hicieron uso de esa superioridad adquirida legalmente y protagonizaron actos de abuso, violencia e irresponsabilidad que agudizó el recelo y resentimiento entre la población local. Solo faltaba una chispa que prendiese aquella bomba latente, y fue una rodaja de sandía. El incidente tuvo lugar el 15 de abril de 1856, cuando un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba Jack Oliver, paseaba por la estación del ferrocarril después de pasar varias horas de copas. El tal Jack, más chulo que un 8, cogió una rodaja de sandía de un puesto ambulante. Cuando el propietario José Manuel Luna le indicó que el precio eran 5 centavos, Jack se dio la vuelta y se marchó. El vendedor volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacerle caso. José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó, pero Jack, altanero y ufano, desenfundó su arma de fuego y le apuntó. Este incidente fue contemplado por todos los presentes y derivó en una pelea callejera entre estadounidenses y la población local que terminó con un saldo de 15 muertos y 16 heridos estadounidenses y por el lado local 2 muertos y 3 heridos. Aquel conflicto acarreó consecuencias internacionales. Los estadounidenses acusaban a las autoridades locales de no mantener el orden y estos, apoyados en el informe de los cónsules de Francia y Gran Bretaña, a la pandilla de Jack de provocar el incidente. El gobierno de Estados Unidos, ante el informe del comisionado estadounidense Amos Corwin, que aconsejaba la inmediata ocupación del istmo, envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril. Tras 3 días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado Herrangast, mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y, además, se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de $412.394 en oro por daños y perjuicios. En ocasiones, como decía al principio, lo absurdo del conflicto no es el motivo de la disputa, sino el objeto de la disputa, como un peñasco o una isla que apenas existió durante 5 meses. Conflicto de la isla de Hans. La legislación internacional establece que las aguas territoriales de un país se extienden hasta 12 millas náuticas, unos 22 kilómetros, de la costa de cada país. En el caso de los estrechos, como es el caso del estrecho de Gibraltar, al estar las costas de uno y otro país tan cerca, el límite de las aguas territoriales se establece en el punto medio entre ambas costas. Así que, ¿de quién sería una isla situada junto en este punto medio? En el estrecho de Nares, en el norte de Groenlandia, la línea que separa las aguas territoriales de Canadá y Dinamarca está a unas 10 millas de ambos lados. Y justo en ese punto medio está la isla Hans, un trozo de roca que apenas llega a algo más de 1 kilómetro de punta a punta. Las poblaciones más cercanas son la base Alert de las fuerzas canadienses, el lugar habitado situado más al norte del planeta, y los pueblos de Siorapaluk y Kaanak en Groenlandia, Dinamarca, todos ellos situados a más de 200 kilómetros. En los años 30, la Liga de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, estableció que la isla Hans pertenecía a los daneses.
pero los canadienses alegan que, al desaparecer esta institución, la decisión quedó inválida y, de momento, las Naciones Unidas no se han mojado. Durante los años 70, ambos gobiernos pactaron una lista de 127 puntos geográficos que delimitaban la frontera marítima entre los dos países en el estrecho de Nares, pero entre los puntos 122 y 123 decidieron no dibujar ninguna línea y, por tanto, no delimitar la frontera. Era la isla Hans, pero la cosa no se quedaba ahí. La tensión entre ambos países es muy fuerte y hasta podríamos hablar de uno de los puntos calientes de la geopolítica mundial. Modo irónico. En una muestra de violencia descontrolada, cada año se repite un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas canadienses y danesas. Cada mes de agosto, el ejército canadiense lleva a cabo unas maniobras militares en la zona de la isla Ellesmere. Cuando pasan cerca de la isla Hans, desembarcan unos cuantos soldados, retiran la bandera danesa, izan la canadiense y junto al mástil dejan una botella de whisky canadiense con el mensaje: «Bienvenidos a Canadá». El ejército danés no se queda atrás en el uso desproporcionado de la fuerza y cada primavera envían un destacamento a la isla Hans que se encarga de descolgar la bandera de Canadá, colocar la danesa, se beben el whisky y depositan una botella de schnapps con un cartel que dice: «Estáis en territorio de Dinamarca». El territorio que apenas existió 5 meses. Hablamos de la isla Graham, isla Julia o isla Ferdinandea, dependiendo de qué país de los que se disputaron su soberanía la nombre. Esta isla no es más que el Empédocles, un gran volcán submarino situado a 30 kilómetros al sur de la isla de Sicilia y cuyo pico se encuentra a pocos metros de la superficie del mar. Lleva el nombre del filósofo griego que, según cuenta la leyenda, murió al arrojarse al volcán Etna. La primera aparición documentada de una erupción del Empédocles, convirtiéndose en una isla momentáneamente, se remonta al siglo III a.C., pero el motivo de este conflicto se debe a la erupción que se produjo en 1831, cuando de la noche a la mañana apareció un islote que, cuando dejó de escupir lava, tenía una longitud de 4 kilómetros, una superficie de 1,6 kilómetros cuadrados, una altura máxima de 60 metros sobre el nivel del mar y 2 pequeños lagos interiores. El 2 de agosto de 1831, cuando apenas se había enfriado la isla surgida del mar, el capitán inglés Humphrey Fleming Census partía desde la isla de Malta para plantar la bandera británica y la bautizó con el nombre de Graham Island. El 17 de agosto, un barco del rey Fernando II de las Dos Sicilias, reino compuesto por la unión de Nápoles y Sicilia y bajo soberanía de la Casa de Borbón española, que en 1861 pasara a formar parte de Italia, llegaba a la isla, quitaba la bandera británica y plantaba la suya, cambiándole el nombre por Isla Ferdinandea. El 29 de septiembre, una misión científica francesa plantaba su bandera y la bautizaba con el nombre de Île Julia. Aquella situación estuvo a punto de crear un conflicto internacional por la soberanía del islote, que por suerte se solucionó sin ningún enfrentamiento. La lava que escupió el volcán estaba compuesta por material fácilmente erosionable y la acción de las olas y el viento hicieron que la isla desapareciese el 17 de diciembre, apenas 5 meses después de su aparición. Esta isla todavía daría para otra curiosa situación. En abril de 1986,